En esta nueva temporada de Lecciones de la Biblia estamos desde la Universidad Adventista de Chile. Usted puede apreciar los hermosos jardines que tiene nuestra universidad, pero también tiene carreras disponibles para cada uno de ustedes. Para mayor información puede ingresar a la página web de la Universidad Adventista de Chile, www.unach.cl. El capítulo de hoy es el octavo de esta temporada. El impacto de diezmar. Dios en su palabra dejó aquellos principios prácticos para saber cómo, dónde y cuándo diezmar. Sin duda alguna que esto va a producir un impacto en nuestra vida. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Primera de Corintios 9, versos del 13 al 14. Y ya estamos comenzando este capítulo especial de Lecciones de la Biblia. Es una temática muy importante que queremos que usted nos pueda acompañar. Para eso tenemos invitados especiales. La temática de este capítulo se titula El impacto de diezmar. La semana pasada estuvimos hablando, ¿no?, en el capítulo anterior. Y dicho de paso, si usted se lo perdió, puede accesar ahí a través de la plataforma de YouTube, en nuestro canal. Ahí están los capítulos anteriores para que usted también pueda saber de qué estuvimos conversando. Estuvimos hablando acerca de el diezmo como una expresión de nuestra fe y como un antídoto al egoísmo, al individualismo que impera hoy en día en nuestra cultura. Vamos a hablar entonces ahora de cosas prácticas, ¿no? Cuán importante es saber de qué se trata el diezmo. Ya sabemos que es santo, que es divino, pero sus usos, dónde uno puede tal vez diezmar, porque también está dentro del plan divino, el plan que Dios quiere para nuestra vida, para nuestra iglesia. Está con nosotros nuestro hermano Patricio Ojeda. Él es director financiero de nuestra casa de estudio, la Universidad Adventista aquí en Chile. Hermano Patricio, muy bienvenido. Gracias por la invitación. Y también está nuestro pastor Juan Zúñiga, que nos ha acompañado en estos capítulos. Gracias, pastor, nuevamente por estar con nosotros. Un gusto, como siempre. Muy bien. Y bueno, aparte, ¿no es cierto?, de estas funciones, cuéntenos, hermano Patricio, su familia, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí en la universidad? Bueno, el caso mío es muy particular porque llevo muchos años dentro de la institución. Yo llegué acá en 1972 siendo un bebé de brazos. Mi papá, un misionero ya jubilado, trabajó aquí dentro de la institución como profesor de castellano. Muchas generaciones que pasaron por acá, que son profesores dentro de la iglesia, pasaron por las manos de él. Y bueno, cuando ya entré a mi etapa profesional, salí de aquí de la institución para ir a trabajar en bancos en la zona sur de Chile y posteriormente fui llamado para trabajar acá dentro de la institución a partir del 2003 y ya en esta responsabilidad de director financiero a partir de comienzos de este año, en el mes de marzo. Tengo dos hijas, la mayor ya está egresada de trabajo social de esta misma casa de estudios, trabajando en Coyhaique, y la menor en tercer año medio aquí al ladito, en el Colegio Adventista de Chile. Mi esposa se desempeña como secretaria acá del área de posgrado, así que un disfrute poder trabajar dentro de la obra del Señor. Y un hermoso ambiente aquí, donde aprovechamos de agradecer, ¿no?, a nombre de Nuevo Tiempo, nuestros amigos que nos sintonizan, a la administración que usted representa de la universidad, ¿no? Muchas gracias por recibir a Lecciones de la Biblia aquí en la universidad. Gracias a ustedes por
preferirnos acá también. Así es. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar, vamos a necesitar mucho que el Señor nos guíe, nos inspire, y para eso vamos a orar. Hermano Patricio, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, en este momento invocamos tu presencia, solicitando también la presencia de tu Santo Espíritu, para que cada uno de los elementos que repasemos de esta lección sean los indicados y señalados para impactar los corazones de las personas que están mirando y oyendo en este día. Gracias, Señor, por las orientaciones que nos das en torno a la mayordomía cristiana, acerca de cómo nosotros podemos despojarnos del egoísmo, Señor, y abandonarnos en tu causa para el progreso de tu obra en el mundo. Amén. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a comenzar inmediatamente hablando un poco de los preconceptos, por no decir prejuicios, que existen en torno al diezmo. La figura de los pastores, ¿no? Tal vez por ignorancia o desconocimiento, o muchas veces porque el ejemplo en el cristianismo no siempre ha sido el mejor. Vamos a buscar en la Biblia, en este capítulo, cuáles son las prácticas correctas que nosotros como adoradores debiésemos tener para con Dios, en el caso de especialmente del diezmo. ¿Qué preconceptos, qué prejuicio podríamos encontrar en la sociedad con respecto al uso de los diezmos, ¿no? Bueno, la verdad es que existen muchos. Yo creo que nadie puede negar, como vimos en la lección anterior, el fundamento teológico y bíblico respecto del diezmo y del valor, en realidad. No me refiero al valor monetario, sino que el valor en la edificación de la persona en su espiritualidad. Pero claramente, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, ha habido un desprestigio, digamos, ¿no? por una mala utilización de los diezmos. Y eso es bastante transversal. La gente tiene a veces en la sociedad nuestra idea así de que los pastores nos enriquecemos con el diezmo y tienen y a lo mejor ideas fundadas en alguna experiencia no grata, pero claramente existe. Ahora, volviendo a esta idea y a este marco de la salvación y de la mayordomía, claramente, así como en todo el orden de cosas, aquello que Dios hizo y creó y fundamentó para ser edificante a las personas, el enemigo ha procurado destruir, tergiversarlo, desvirtuarlo, precisamente con el propósito de eclipsar la verdad que lo desarrolla uno, pues, que lo hace crecer. Y el diezmo no escapa a esto, en realidad. Fíjate que yo he observado, saliendo un poco de las páginas sagradas de la Biblia y yendo a lo que son los medios de comunicación masivos, he observado desde más o menos de la época de los 90 un destape de ministros, especialmente en la zona de Norteamérica, de congregaciones de estas que tienen iglesias grandes que se mostraban por la televisión en ese tiempo, que aparecen posteriormente con situaciones bastante complejas en cuanto a testimonio personal, con situaciones en contra reñidas con la verdad bíblica. Exacto, reñidas con la verdad bíblica, y que finalmente hacen entender que el tipo se enriqueció con las donaciones que recibían. Grandes imperios Y incluso, ¿no? claro, crearon grandes Económicos. imperios de tipo televisivo, y que el testimonio personal dejaba mucho que desear respecto de la verdad que ellos estaban predicando. Y posteriormente vemos a algunos salmistas modernos que emiten canciones. Me recuerdo de uno por allí que habla que a él le da asco, o a Jesús le da asco, el ministro que se enriquece con los diezmos o que se enriquece con la fe. Entonces, todos esos elementos, para una persona que tiene una cosmovisión basada en las concepciones bíblicas, es muy complicado a la hora de digerir lo que él ve en la televisión, ve en lo público. Por lo tanto, la responsabilidad nuestra para poder equilibrar es ir con lo que la teología, con lo que la Biblia indica, pero también con una responsabilidad bastante sagrada, especialmente para aquellos que son ministros, de poder congeniar las enseñanzas bíblicas con su testimonio personal. Les quiero hacer una pregunta a usted como pastor y director financiero de una institución cristiana. El rol de la misión. Perdón, ¿quién no tiene fines de lucro? Sí, sí. Importante. Y de ahí también va la Claro. respuesta que Patricio nos puede dar.
el concepto de misión, ¿no? Siempre encontramos la visión y la misión. Tanto la iglesia como nuestras instituciones debieran tener clara no solamente la visión, sino también la misión. Y en la Biblia aparece eso, ¿no? Que quien norma estos principios bíblicos, en el caso del uso del diezmo, partimos por la misión que la iglesia e instituciones deben cumplir. ¿Cuál es esa misión a nivel de iglesia Mira, y también a nivel de institución? mira, en un texto bíblico, Lucas dice que Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el marco regulador, en realidad. Y que el cielo no escatimó recursos, ¿no? Bueno, pero claro, por supuesto, el cielo no escatimó ni un recurso. De hecho, el mismo Cristo vino, extraordinario. Entonces, ese es el marco regulador. Ahí nos movemos. Esa es la misión. A eso vino Cristo. Y lo consiguió, en realidad, o lo está consiguiendo en este proceso que todavía no termina. Ahora, en ese contexto, nosotros tenemos el mismo propósito, pues. Existimos precisamente para la salvación de las personas, Así es. para la proclamación del Evangelio. A lo mejor en una frase, en un par de líneas, nuestra misión es ir por el mundo haciendo discípulos. En el contexto del mensaje, los 3 ángeles, dice la iglesia, me acuerdo que hace algunos años atrás, pero hoy día es hacer discípulos a través de la comunión, del relacionamiento, comunión entre la persona y Dios, en ese conocimiento a través de la escritura. Se hace un discípulo cuando nos relacionamos de manera correcta y hay una edificación mutua hacia el reino de los cielos. Entonces, claro, la misión es hacer discípulos a través de esos aspectos. Y el caso de las instituciones. Porque Mira, aparentemente la universidad estaría solamente para formar académicamente. No. La verdad es que la institución, cuando se formó inicialmente allá en 1906 en la localidad de Púa, 30 kilómetros al norte de la ciudad de Temuco, tenía como propósito formar personas que aportaran a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, maestros, docentes y también pastores, ministros que pudieran hacerlo. Por lo tanto, también estaba permeado por la misión que tiene la Iglesia hoy en día, que no ha cambiado. Ahora, respecto de la visión que tú preguntabas, yo soy ingeniero comercial de profesión base, por lo tanto, empresarialmente veo ese tema permanentemente. ¿Qué es la misión? La misión es lo que tú estás haciendo hoy día para poder llegar a ser o constituir tu visión. Nuestra visión es ser ciudadanos del reino eterno y poder compartir con el Señor Jesús y disfrutar todo lo que tenemos que disfrutar por la eternidad. Pero en este momento nosotros estamos en una situación de pecado, estamos en una situación de imagen de Dios corrompida en el ser humano y que tiene que ser restaurada. Ahí es donde entra la universidad. La imagen de Dios corrompida en el ser humano tiene que ser restaurada y la educación sirve para eso. Claro. Y cada una de las áreas, de las facultades que tiene esta universidad, que son 4 en este momento, la Facultad de Ciencias de la Salud, tiene un propósito de restauración de la salud humana. El propósito que sigue la Facultad de Educación es restaurar la imagen de Dios en la posibilidad de enseñar a ese pequeño, Con principios. con principios, con valores, en fin, y también con la concepción de que no somos ciudadanos de este mundo y no conformarnos con los que somos. Y el de la Facultad de Ingeniería y Negocios finalmente es una facultad que a ti te permite elaborar emprendimientos que pueden apoyar finalmente la obra. Y dejo para el final la Facultad de Teología, que finalmente es la que más fielmente cumple con los propósitos de la misión institucional. Y ahí se cumple también, perdón, con no solamente la universidad, con nuestros colegios, casas Exactamente. editoras, Así es. centros de salud como clínicas, hospitales, ¿no? Así es. Entonces, estamos marcando el paso hoy en día medio velado con una excusa de tipo académico, cumpliendo propósitos institucionales, pero el centro, la misión de la universidad lo dice su eslogan que tiene desde mucho tiempo, al servicio de Dios y de la humanidad, restaurando la imagen de Dios en las personas que llegan acá. Y eso indudablemente tiene un costo, ¿no? En el caso de la iglesia, ¿no? Llevar, y no hablo solamente de una iglesia local, sino una iglesia a nivel mundial. Tiene un costo el poder llevar el evangelio también a otras latitudes, que llegue de forma local, pero también
a lugares, estoy pensando en la ventana 1040, ¿no? Lugares en donde es un desafío la Sí. predicación del Evangelio. Y también los gastos operativos de instituciones que tienen la misión de predicar el Evangelio. Así es. ¿Cómo entra aquí el diezmo en ese Sí, aspecto? ahí yo quería hacer una diferenciación porque posiblemente nuestros hermanos estamos tocando la temática del diezmo y entonces nos metemos en los gastos operacionales de algunas instituciones y puede ser que provoque algún tipo de reacción. Los diezmos están definidos en la palabra de Dios, su uso específico. La santidad del diezmo nosotros ya lo vimos en la lección de la semana pasada. Ujú. Eh, pero en esta semana estamos afirmando el propósito de que están destinados para el mantenimiento de los siervos que trabajan en el santuario, que llevado al día de hoy es a los ministros, a los evangelistas, a los que trabajan en el área de la Dire- búsqueda de las almas y la mantención de Directamente la en iglesia. en la misión. Exactamente. Ujú. Ahora, en el caso de nuestra institución, estamos hablando de la Universidad Adventista de Chile, nosotros nos mantenemos con los recursos que generamos por la actividad productiva que estamos desarrollando, en este caso un servicio educacional. Los estudiantes nos pagan aranceles, matrículas y en fin algunos otros elementos. Sin embargo, la iglesia destina recursos importantes para la mantención de capellanes, de personas que se dedican a el pastorado directamente a la ganancia de almas dentro de la institución. Ahí entran los diezmos. Correcto. La iglesia es precisa, es cauta en el uso de los recursos y consideramos el uso de los recursos diezmos como algo que es restrictivo para ciertas actividades, que están muy bien normadas. Por lo tanto, que no quede la impresión De que de que los todo- diezmos están dedicados para todos los Exacto, gastos. hay muchos detalles prácticos. Este capítulo tiene que ser práctico especialmente para cada uno de nuestros amigos. Vamos a ir aprendiendo juntos, basándonos en la palabra de Dios. Así que usted no se aparte de Lecciones de la Biblia, nos separamos un momento y ya regresamos. ¿Qué tal amigos de Nuevo Tiempo? Estamos en otro bloque más junto a ustedes y en esta oportunidad nos acompaña el rector de la universidad, el pastor Mauricio Comte. ¿Cómo está, rector? Muy bien, gracias. Mire, le quería preguntar, en su tiempo que lleva aquí en la universidad, ¿qué es lo que más destaca de los grupos de trabajo del personal docente? Bueno, acá trabajamos con personal docente y no docente y una de las características del personal que trabaja en nuestra institución tiene que ver con la disposición al servicio, tanto al alumnado, tanto a otros colegas, a otras personas también que son parte del personal. Es un elemento muy fuerte en nuestra institución. Y ahora cuéntenos un poco, ¿cuál es el sello institucional que nosotros podemos justamente presentar a la comunidad? Bueno, el sello institucional está en su lema central, que es al servicio de Dios y la humanidad. Desde el punto de vista del servicio de Dios, es una universidad cristiana donde se enseñan los valores basados en la palabra de Dios y donde queremos que no solamente seas un profesional de excelencia, sino que también un profesional de servicio. Y también al servicio de la humanidad. Ininterrumpidamente la universidad desde el 2009 está acreditada. Eso hace que el 80% de los alumnos que estudian en nuestra universidad están en carreras acreditadas. Y eso es un sello de calidad y de garantía académica. Una excelencia que nos distingue sin lugar a dudas. Así ha sido, queridos amigos, una mirada un poco más institucional de nuestra casa de estudios y será hasta un próximo bloque junto a ustedes. Muchas gracias por seguir en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estamos viviendo en una época muy especial donde podríamos hablar, si bien lo tocamos esa temática en capítulos anteriores, acerca de que la cualidad de un mayordomo es ser confiable, ¿no? Porque el dueño, el propietario que le asigna algo para ser administrado, está confiando, entonces ahí nos acordábamos en ese entonces de José, ¿no? Que se le confió la casa ahí de Potifar. Pero vivimos en una cultura, en un mundo, podríamos titularlo una crisis de confiabilidad. Así es. ¿Cómo el errado uso de los diezmos
puede afectar a la confiabilidad de la persona que quiere adorar a Dios? Bueno, la verdad es que eso apunta principalmente a que la persona quite su vista de lo cósmico, lo más grande, y se vaya a lo micro. Y al mirar el testimonio de la persona que se equivocó, pueda creer que entonces yo estoy libre de mi responsabilidad para con Dios. Quisiera comentarles de un experimento que realizó una universidad sobre el tema de la confiabilidad. Pusieron imagínense aquí en el aparador una caja transparente llena de dólares, llena de billetes, y decía, saque gratis todo lo que usted quiera. Entonces, al fondo pusieron un par de ojos mirando. Y cuando llegaron estas personas que pasaban allí, no se atrevían a sacar, a pesar de que no había nadie, y estaba el cartel que decía Saque que, gratis. claro, ellos decían, no, aquí algo tiene que haber, algo tiene que estar sucediendo, y no sacaban. Pero en el momento en que quitaron los ojos, que era una fotografía, la gente iba y se abalanzaba y sacaba a manos llenas los dineros, haciendo caso a lo que el letrero decía. Psicológicamente no sé cuál es el fenómeno que existe, pero por lo menos lo que decía el programa en donde se mostraba esta experiencia, es que cuando tú tienes la conciencia de que alguien te está mirando y que da la apariencia de ser el dueño, y estos ojos eran enormes de grande, y que es más grande que tú, entonces tú te vuelves responsable a la hora de utilizar recursos. Mira el concepto. Y luego de todas estas estafas y situaciones, la crisis subprime que hubo hace algunos años atrás, y los tremendos desfalcos financieros que han habido a nivel internacional, las grandes universidades han pensado en cambiar el concepto de gestión o de administración financiera por mayordomía. Esto es, Con un concepto más grande. algo. exacto, esto es, alguien es dueño de estos recursos que es más grande que tú y tú solamente estás administrando los recursos de otro. Este es un concepto muy bíblico. Es bíblico. Es muy bíblico y nosotros hemos visto que producto de la caída del ser humano en pecado y la desvirtuación de la imagen de Dios en el ser humano, tú también has perdido la capacidad de ser un buen mayordomo. Por lo tanto, este concepto de volver al diezmo nos ayuda a nosotros en esta capacidad educativa de volver también a la restauración de la imagen original de Dios en nosotros como mayordomos. En el crecimiento espiritual. Claro, nos hace más responsables porque tenemos el concepto de Dios, creador, soberano, dueño de todo, y nosotros criaturas colaborantes con Él en esta misión de salvación a las demás personas. Hay otro riesgo, y si ustedes me acompañan a 1 de Pedro capítulo 3, verso 8 y 9, la primera carta de Pedro, capítulo 3, 8 y 9, y que tal vez se puede repetir en algunos contextos eclesiásticos, o tal vez alguien que nos está mirando puede decir, yo había pensado exactamente eso, y vamos a ver de qué se trata. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. Que hay un lindo principio de ayudar, ser misericordioso, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tal vez alguien ha pensado, yo no voy a devolver el diezmo como estipula tal vez una iglesia, entre comillas, pero ya vamos a ver de que no es solamente una decisión de una iglesia, es un tema bíblico. Pero alguien dice, porque yo conozco una familia que está pasando una gran necesidad, lo que le corresponde a Dios, yo lo voy a tomar para hacer bendición, o sea, una errada interpretación del texto, para hacer bendición para otras personas. A mí me ha pasado como pastor ver varias situaciones en donde por buenas intenciones hacemos mal uso del diezmo, pero justificando porque estamos ayudando y siendo bendición para otros. Bueno, y eso en alguna medida pasa porque cada uno procura tener su propia idea y usa su propio criterio en realidad. Para los que somos cristianos, desde la cosmovisión nuestra de la vida, nuestro marco regulatorio o lo que nos va normando en la conducta y en las acciones es la Escritura. Y a veces nosotros accionamos o reaccionamos o actuamos de una manera por desconocimiento, ni siquiera voy a decir por mala intención, ¿ah? Porque nadie podría negar que hay una buena intención, ¿no? Voy a desviar estos recursos, pero en realidad desconozco que esos recursos tienen otro fin o deben ser usados de otra manera y termino
perdiendo la bendición de Dios en este desarrollo, en este crecimiento. Pero pasa por un desconocimiento, pues. Porque hablamos mucho de la Biblia, pero muchas veces no leemos tanto de la Biblia. Hablamos mucho de Dios, pero no nos preocupamos de conocer un poco más la voluntad de Dios. Entonces hay cierta, no quiero ser peyorativo con el concepto, pero a veces hay cierta ignorancia respecto de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces empiezan a primar nuestros propios criterios, nuestras propias Y ahí ideas. aflora el egoísmo, ¿no? Y ahí va aflorando el egoísmo. Claro. Entonces nos vamos privando, al actuar independientemente de Dios, nos vamos privando de las bendiciones de Dios. Y no me refiero a la material exclusivamente, sino me refiero al desarrollo. Y termino con esta idea para darle el paso a Patricio. Mira, el pecado, por ejemplo, cuando nosotros analizamos el pecado de Adán y de Eva, y vamos a ver las tentaciones de Jesucristo en Mateo 4, no tiene que ver con el hambre, en el caso de Cristo, tiene que ver con la independencia. O sea, hasta dónde yo actúo independientemente de Dios. Cuando uno analiza, por ejemplo, la tentación de Cristo que registra Mateo, uno se da cuenta que el propósito del enemigo es hacernos independiente de Dios. Entiéndase, la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo uso los recursos de acuerdo a mi propio criterio, me independizo de Dios. Y esa independencia provoca distancia y finalmente alejamiento y pecado, pues. Y por lo pronto es muy importante conocer la voluntad de Dios y dejar a un lado nuestras propias ideas. Pero lo más curioso es que y creo terminar. estar haciendo Claro, lo correcto, porque ¿no? la línea divisoria es muy sutil, Claro. pues, es muy imperceptible. Yendo al texto bíblico de Levítico 27, del 30 y 31, hay un elemento allí de qué sucede si yo quisiera ocupar el diezmo en otra cosa. Dice así: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová, santo podríamos decir hoy día. Pero mira el versículo 31, y si alguno quisiere utilizar algo del diezmo, deberá añadir la quinta parte de su precio por ello y devolverlo. Claro. Por lo tanto, no está el diezmo está dedicado a una situación exclusiva. Nosotros hemos sido llamados a hacer bendición en juntarnos con las demás personas para que a través en la entrega de los diezmos apoyemos la misión de la iglesia, la misión evangelizadora de la iglesia. Pero eso no nos coarta la posibilidad de nosotros ser bendición a las demás personas. Es más, yo quisiera que los televidentes, nuestros hermanos, pudieran apreciar lo siguiente, y es que nosotros no debiéramos pensar en diezmar o en hacer cosas para ganarnos algo. Muchas veces tomamos los textos de Malaquías y de otros tantos más como diciendo: si yo diezmo, entonces se me van a abrir las ventanas de los cielos y se me va a derramar un montón de bendiciones. O también tomo Deuteronomio capítulo 8, la parte final, y veo que el Señor dice: bueno, si tú haces esto y obedeces mis mandamientos, yo te voy a hacer de los pueblos más ricos. No debiera ser esa la motivación. La motivación correcta es que nosotros estamos tan agradecidos de Dios por la salvación que ha dispuesto cuando estábamos completamente perdidos, que actuamos en consonancia con ese agradecimiento. Y una de las formas de actuar es obedeciendo a Dios, y las indicaciones del Señor son precisas. El diezmo al alfolí para que sea predicado el Evangelio, para que haya alimento en mi casa, dice el libro de Malaquías, y las ofrendas con el propósito también de apoyar otros menesteres que tiene la iglesia. Seamos bendición. Hay un ejemplito que lo aprendí de un agrónomo que dice lo siguiente: cuando yo quiero regar un campo para que sea fértil, ocupo una manguera especial, una manguera que soporta presión. Pero cuando esa manguera se echa a perder, se quema y ya empieza a botar, o esa manguera yo la aprieto y retiene el flujo de agua, entonces no me sirve, tengo que cambiarla por otra. O sea, nosotros en nuestra vivencia como mayordomos podemos tener la posibilidad de ser bendición para otras personas. Pero ¿y qué sucede cuando retenemos para nosotros? Nos convertimos en represa en vez de ser un... Y no recibimos, y nos privamos de las bendiciones del Señor. El ejemplo tal vez, para hacerlo un poquito más gráfico, tenemos un 100% y el devolver el diezmo, cuando, bueno, Patricio trabaja más con los números, ¿no? Y aquí está la lógica del Señor, que cuando estaba en el templo ve a una mujer y dice: ella dio más
Y un contador, un ingeniero comercial decía, pero señor, si contamos, los que dieron más son los otros, ¿no? Los fariseos, los publicanos. Ahora, si tenemos un 100% y a Dios le pertenece y como acto de adoración le devolvemos lo que a Él corresponde por fidelidad y lealtad, nos quedamos con un 90%. Pero ese 90 va a estar tan bendecido que nos va a alcanzar para, con ese 90, no con el diezmo, para hacer bendición para otras personas. No significa, lo que planteamos al comienzo, que el 10% yo voy a decir, bueno, Dios me va a entender, yo lo voy a ocupar para hacer bendición a otras personas. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué prefiero? Tú puedes agregarle otra cosita Sí, claro. más, y es que Dios es dueño de todo. Él lo declara en varias partes de la Biblia. Por lo tanto, la percepción de que nosotros estamos ganando nuestros ingresos es falsa. Nosotros estamos recibiendo las bendiciones que el Señor nos entrega. Ese es el 100% del sueldo, supongamos que nosotros ganamos. Y nosotros tenemos la patudez de quedarnos con el 90% y entregarle el 10% al Señor. Porque todo es de Dios. Por lo tanto, si Y ahí nosotros, es importante si nosotros la forma- miramos la correcta dimensión de lo que es la mayordomía, de estar administrando los recursos que Dios nos entrega desde la salud, Ajá. desde el organismo que Él nos entrega para poder funcionar, debiéramos estar eternamente agradecidos que Él nos permita quedarnos con esa cifra y devolverle el 10%. Mayordomía no es solamente devolver el 10, sino también saber administrar el 90%. Exacto. Una parte muy clave es lo que dice en 1 Corintios, capítulo 9, verso 14, Pablo señala, 1 Corintios 9, 14, ¿no? Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahí tú lo estabas mencionando, Juan, ¿no? Hablando de pastores, misioneros que se dedican a la obra de Dios, a la predicación del Evangelio. Aquí encontramos la base bíblica para el correcto uso de los diezmos. Pero, Patricio, ¿tengo que yo ir y buscar a un pastor, una iglesia y entregarle mi diezmo directamente? ¿Cuál es la mejor forma? ¿Cómo opera? Y aquí es interesante cómo la iglesia adventista tiene un sistema muy ordenado en donde cada persona puede sentirse tranquila, confiada en que los dineros son para la obra, para la misión, y le estoy devolviendo a Dios. En No esta, solo a una perdón, persona. en esta crisis de confianza en la que estamos inmersos. A ver, vuelvo otra vez a estas campañas y estos predicadores de televisión que generaron los primeros problemas en torno a la confianza en el uso de los diezmos. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia en la cual el pastor que está a cargo de esa iglesia no recibe los diezmos directamente. Hay un tesorero en cada iglesia y ese tesorero es el encargado de recibir los recursos, ya sea por medio de diezmos, por medio de ofrendas o algunos otros donativos que están directamente relacionados a indicados. Y que la misma iglesia lo elige, ¿no? Exactamente, el tesorero es escogido por la iglesia. Ujú. Ahora, este tesorero es encargado de realizar, la jerga nuestra es remesas. Cada cierto tiempo que está muy bien estipulado, muy bien demarcado, él tiene que hacer ingreso de esos recursos en cuentas bancarias que son de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de la zona a la cual corresponde la iglesia local. Ahora, estos recursos, los recursos de diezmos específicamente mencionados, son dedicados a lo que ya hemos conversado, a la mantención de los ministros, porque el principio que nosotros encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya el apóstol Pablo más bien hablándole a la iglesia de Corinto, es que el obrero que trabaja dentro de la iglesia es digno del trabajo que realiza. Vamos a hablar también del depósito, Ujú. dónde llevarlo, ¿no? Dónde dar nuestro diezmo. De esa manera estamos avanzando con esta temática y queridos amigos, vamos a continuar. Usted, ya nos queda nuestro último bloque, usted no se separe porque aquí continuamos con lecciones de la Biblia.
Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Escuela Bíblica Nuevo Tiempo ha preparado para ti verdades para el tiempo del fin. En este material podrás encontrar respuestas a los interrogantes de por qué hay tantas religiones, dónde está Dios cuando llegan las tragedias. Bueno, estas y otros más podrás comprenderlo a través de esta revista, que es de manera gratuita. Si deseas solicitarla, nos debes llamar a las líneas telefónicas que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por estar junto a Lecciones de la Biblia y recuerde que tenemos los lindos materiales allí para cada uno de ustedes de Escuela Bíblica. Usted lo acaba de escuchar, de ver, lindos materiales que deseamos que usted pueda ponerse en contacto con nosotros y así pueda de forma gratuita recibir Daniel, Apocalipsis, Verdades para el Tiempo del Fin, Familia Feliz. Muy bien, queremos ya en este último bloque ir definiendo algunos conceptos. Hablamos acerca de la forma, pero ahora el lugar, ¿no? ¿Cuál debiera ser el lugar? ¿Será que en la Biblia hay principios bíblicos? Se le llama el principio del depósito, es decir, ¿dónde deposito? ¿Dónde la dejo? No está hablando aquí en el lenguaje moderno de un depósito bancario, ¿no? Sino porque es mal que mal es un acto de adoración. Ese traedme, dice el Señor, no es algo instantáneo, está hablando de un proceso, de un reconocimiento. ¿Hay instrucciones para el lugar correcto de dónde devolver los diezmos? En el libro de Segunda de Crónicas encontramos nosotros en el capítulo 31 algunas indicaciones de parte del Señor a partir del verso 11, que dice así: entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las preparamos, y en ella depositaron las primicias y los diezmos, y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Y así continúa el texto bíblico hablando acerca de este concepto. El llevar al templo, el llevar a un lugar específico, sagrado, los diezmos y las ofrendas, es un principio que viene desde la antigüedad, que ha sido dado por Dios a su pueblo. El hacer esta donación, pongámoslo así, entre comillas, o el devolver estos diezmos al Señor en congregación es muy distinto a simplemente lanzar una transferencia electrónica al banco. Que alguien podría encontrar algo bueno, no, porque es algo instantáneo, estamos en la época de la modernidad, puedo hacer una transferencia a la cuenta de la iglesia, pero ahí se está restando del principio. Claro, del que el mismo apóstol Pablo dice: no se resten de asistir y de estar congregados junto con las demás personas. Nosotros debiéramos tener esta práctica. Ahora, lo uno no quita lo otro. Si es que tú no tienes la posibilidad, yo recuerdo a mi abuelita que falleció ahora el 13 de julio y que era fan de Nuevo Tiempo, y ella lo seguía allá en la ciudad de Temuco. Ella tenía por costumbre mandar los días sábados después de su pago a una persona que fuera y entregar los diezmos al tesorero directamente. Ella no iba porque ya estaba impedida físicamente. Claro. Ahora, junto con el tema de dónde, yo quiero rescatar el concepto de que esto no es un beneficio individual o una cuenta individual a la cual se va a depositar, la cuenta del pastor tanto. Claro. No, esto es un tema, un concepto corporativo. Es la Iglesia Adventista la que está recibiendo estos recursos para ser distribuidos de acuerdo a los propósitos de la misión que tiene. Claro, perdón, porque es una forma ordenada precisamente de coordinar el trabajo y optimizar el recurso en este fin, con esta misión con este propósito de cumplir la misión que Cristo ha encomendado. O sea, no tiene otra forma, porque a veces incluso el concepto corporativo puede ser denostado. Entonces, no, por favor, en esta crisis de confianza otra vez debemos de proceder de acuerdo a la voluntad de Dios, y hay una estructura que ayuda para optimizar este trabajo. Porque finalmente no podríamos llegar a una cantidad de lugares si la iglesia no se organizara. Así es. Y no estuviese así como está, precisamente con ese fin. Ahora, en este concepto de dónde poner los depósitos y la crisis de confianza, se lo juntamos,
Yo quiero hacer un énfasis a los televidentes y a los auditores de este programa, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene auditores, tanto internos como externos, que están permanentemente revisando las cuentas de la Iglesia para ver si es que se están utilizando los recursos en lo que, De manera entre correcta. comillas, que los bíblicamente. donantes han solicitado. Claro. Y de manera correcta, de acuerdo a los reglamentos y normas establecidas. Por lo tanto, no es un asunto, vuelvo a insistir, individual, en donde yo ocupo los recursos en lo que se me antojó, sino que hay un propósito mayor acá, que es el servicio a la obra del Señor. Ahora, volvamos al plano individual, pero esta vez para... ya mencionamos, no solo hoy día, sino también en capítulos anteriores, de que por el solo hecho de ser fiel a Dios, voy a tener bendiciones como consecuencia. Yo no diezmo para que Dios me bendiga, sino que le devuelvo el diezmo porque lo reconozco como aquel Dios que ya me bendice. Pero Lo que no dice, perdón, o lo que no niega que Dios efectivamente pueda bendecir nuestra fidelidad. ujú, O sea, ¿no es cierto? O sea, Así es. o sea, pero no- puede quedar la sensación de que si soy fiel, devuelvo el diezmo, gano algún mérito, Ah. me siento más salvo, tengo créditos a favor para con Dios. ¿Sabes qué? Hay un texto bíblico que yo quisiera parafrasear, Ujú, y que es el apóstol Pablo hablándole a los romanos específicamente en torno a la figura que los judíos tenían por ahí arriba, nosotros también, que es la figura de Abraham. En lecciones anteriores, del trimestre anterior y del anterior en Ujú, Gálatas, sí. nosotros vimos esta figura que es la figura de Abraham. Si Abraham hubiese actuado con esta dinámica, no hubiese tenido derecho a la salvación. O sea, con la dinámica de, mira, todo lo que yo hago Del mérito. es el mérito que yo tengo para presentarme delante del Señor. Pero nosotros sabemos que por más méritos propios que nosotros hagamos, no vamos a obtener la salvación si no es por el sacrificio de Cristo, por su gracia y por la fe que nosotros ejercemos sobre ese sacrificio y sobre Cristo. Y el apóstol Pablo también le dice a los romanos, mira, Abraham hizo todo esto. Yo le voy a agregar un poquito de mi cosecha. Hasta le devolvió los diezmos a Melquisedec. Claro. Pero ninguna de estas cosas provocó la salvación de Abraham, porque la salvación de Abraham es solamente por la Por la fe, fe, por que él creer. ejerció, Mm. por creer. Por lo tanto, nosotros también debiéramos poner en su correcta dimensión el tema del devolver los diezmos. La dimensión está en el amor, en el agradecimiento profundo que nosotros tenemos a nuestro Creador por habernos creado en primer lugar, y en segundo lugar por habernos rescatado de esta condición de pecado, y por ese amor que nosotros tenemos, entonces le entregamos todo lo que somos. Y en eso, que todo lo que somos, está la mayordomía de nuestra salud, la mayordomía de nuestro cuerpo, la mayordomía del tiempo y la mayordomía de los recursos financieros también que el Señor nos concede. Por lo tanto, miremoslo desde esa perspectiva, una reacción de amor por un Dios grande que entregó todo por nosotros. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que yo no ando trayendo aquí ahora, no tengo. Pero que yo les presto mi lápiz y después les digo, hey, Juan, Patricio, ¿me devuelves el lápiz? Y ustedes dicen, bueno, ¿y a cambio qué gano? Oye, pero si el lápiz es mío, ¿qué tienes que ganar, no? Entonces, al devolverle a Dios lo que a Él le pertenece, no tenemos ningún mérito. Claro. Si existiese la posibilidad de ganar méritos o créditos para con Dios por las obras, ¿no? Toda nuestra salvación es por mérito de Cristo Jesús. Entonces, erradiquemos, por favor, esa sensación no consciente de que si devuelvo el diezmo, tengo algo a favor. No, porque estoy devolviendo algo que le pertenece a Dios, y en eso ya intrínsecamente no existe ningún mérito, ¿no? Claro, yo creo que algo que le pertenece a Dios, y es importante hacer hincapié en eso, porque lo opuesto a eso tiene que ver con el egoísmo. Entonces, el egoísmo es como la esencia de la rebelión. Por ejemplo, Satanás se rebela del cielo por egoísmo, por querer la adoración que le correspondía solo al Señor, a Cristo, a Dios. Entonces, ahí está, es una cuestión bien esencial en la vida pecaminosa. Entonces, el diablo tiene este propósito también, pues. Ahora, claramente, cuando nosotros le devolvemos al Señor en este concepto del reconocimiento de lo que todo lo que somos, tenemos, nos movemos y actuamos, proviene de Dios. Entonces,
no hay mérito en realidad, no hay mérito en lo absoluto, por el contrario. Quizás parafraseando alguna idea bíblica, hacemos lo que hay que hacer nomás, y es lo correcto. Entonces, ahí es donde a veces yo insisto con esta idea que muchas veces priman en nosotros nuestras propias ideas y concepciones basadas en frases o en ideas que uno sabe de dónde salieron, pero que no son bíblicas. Todo cristiano tiene que moverse y vivir en función de lo que la palabra de Dios menciona. Y el diezmo es devolverle al Señor lo que a Él le corresponde. Estamos hablando de la fe, de nuestra salvación o los actos, ¿no? Vivir por medio de la fe. Aquí hay gestos muy importantes que aparecen en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso del 1 al 4. Patricio, ¿lo puedes leer, por favor? Y oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos, levantando los ojos vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro, y vio también una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos ellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ese último versículo es clave, ¿no? Todo lo que tenía para vivir. Claro. ¿Qué diferencia hay entre echar de lo que nos sobra y echar todo? Vamos a pensar que es, por ejemplo, comienzo de mes. Uno saca todas las cuentas, paga todo y de lo que nos sobra le damos a Dios. Y la mujer dice, estoy a comienzo de mes, le voy a entregar todo a Dios. ¿Cómo la fe opera con esto que de repente puede ser técnico? Alguien puede decir, pero hablar de diezmo, hablar de ofrenda. Esto es espiritual también, ¿no? Ahora mira, es interesante que la sola palabra de diezmo tiene que ver precisamente con igualdad, porque nadie da más y nadie da menos. Yo creo que aquí en el fondo el texto de Lucas tiene que ver con esta intención del corazón, con la transformación, con la motivación con la que yo hago las cosas. Y con la fe que vamos a vivir. Y con la fe, por supuesto. Pero, por ejemplo, cada uno podrá tener, de los amigos que nos están viendo hoy, que nos escuchan, ingresos distintos. Pero no es el monto, es el diezmo. El 10% de lo que yo recibo, que le pertenece al Señor. Oye, y entre paréntesis, es un buen negocio. Yo recuerdo, hago un paréntesis ahí, recuerdo haber leído alguna vez un libro secular, nada con lo religioso, donde decía, haciendo alusión a un rinoceronte, decía, todo ser humano y todo buen rinoceronte diezma también. En un concepto o en un reconocimiento a asociarte con alguien que puede bendecir tu vida. Mira, puede ser discutido el tema, pero el concepto también existe en nuestro círculo. Pero en este caso, volviendo a la idea de la viuda, la viuda dio más porque era lo que le quedaba, o sea, se negó a sí misma casi pensando en hacer lo que era correcto. Ahora, cuando nosotros le damos al Señor el diezmo, como decía adelante, cada uno recibe X cantidad de dinero y diezma o da el 10%, por lo tanto, es justo, es equitativo, nadie devuelve al Señor más ni menos. A lo mejor ahí en el cheque, en la cantidad puede haber diferencia, pero pensemos que también Dios mira el corazón y la motivación con la que yo hago las cosas. Sí, recién yo acababa de mencionar que el concepto de mayordomía cristiana no se limita exclusivamente al término financiero. Nosotros devolvemos el diezmo a Dios, agradecimiento expresamos a través de las ofrendas, pero el resto, de todo el ser nuestro, nuestra salud, si nosotros no ocupamos bien nuestro organismo, nuestro cuerpo, malos siervos vamos a hacer, porque enfermos no podemos predicar de la palabra del Señor. Y si nosotros no nos alimentamos bien, lo mismo. Ahora, en el uso del tiempo también. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos utilizando para el Señor? Muchos entregamos solamente un séptimo, el día declarado para el Señor, pero ¿qué tal si entregáramos más de nuestro tiempo para el avance de la obra del Señor? La mayordomía es más que el uso de los recursos financieros. La mayordomía, tal como se ve en el caso de la viuda, es la entrega del corazón completo. Correcto. De la vida completa. Y uno piensa en la viuda y uno se pregunta, siendo objetivo, ¿no? ¿De qué iba a vivir? ¿Cómo iba a comer para el resto del mes? Y ahí es donde la respuesta es, mas ella, siendo justa, como el justo vivirá por medio de la fe. Y eso en una cultura en donde
todo es tan planificado, todo es tan materialista, donde la fe juega un rol trascendental y muy importante. Pastor Juan, ha sido una temática bíblica, un tanto práctica, pero no por eso no vamos a dejar de hacer una invitación espiritual también para nuestros Por amigos. supuesto. No tenga temor en acercarse y en poner en práctica aquellas cosas que muchas veces parecen una locura para uno. Cuando usted llega a fin de mes, por ejemplo, y encuentra que los recursos no alcanzan ni siquiera para cubrir los gastos que usted tiene, pero usted pone a Dios en primer lugar, no piense ni dude respecto de la voluntad de Dios para bendecir su vida. Es cierto que nosotros no predicamos un evangelio de la prosperidad, pero no es menos cierto que Dios se va a encargar de suplir todas nuestras necesidades, así dice la palabra. No tenga temor en ponerlo a Él en primer lugar. Quiero invitarle para que usted sea fiel al Señor en todas las cosas que usted vaya descubriendo en la palabra de Dios. El diezmo, a pesar de los errores que cometen mucha gente, es un concepto bíblico y tiene un propósito: quitarlo a usted y a mí del egoísmo y traernos a una correcta, sana y edificante relación con Dios. No se reste, haga la voluntad de Dios, diezme. Dios se va a encargar de bendecir su vida. Esto no es solo asunto de dinero, tiene que ver con nuestra dependencia, con nuestra entrega, con el reconocimiento a ese Dios creador que nos sostiene y nos sustenta en cada momento. Dios se encargará de bendecir su vida. Quiero invitarle para que usted sea fiel al Señor. Como fue dicho aquí, como lo mencionó Patricio, no solo con nuestros recursos, con su tiempo, con su capacidad, con su influencia. Usted y yo vivimos aquí finalmente para que el reino de Dios avance en este mundo. Cuando la gente tenga a Dios en el corazón, la vida de esas personas será distinta. Quiero invitarle a orar y a vivir fielmente con el Señor. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por darnos la oportunidad cada día de conocer tu palabra y tu voluntad. Danos valor, Señor, para con determinación vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, queremos ser fieles a ti. Reconocemos que el dinero es un tema sensible en nuestra sociedad, pero que ninguno de los amigos que hoy nos ha escuchado y visto quede con la idea de que estamos preocupados tan solo de su dinero. Señor, el diezmo, como lo hemos estudiado, tiene un valor maravilloso, incalculable en el desarrollo de nuestra fe y del amor para contigo. Oramos, Señor, por nuestros amigos, para que sus vidas sean bendecidas, Señor, para que sean prosperadas, para que la prosperidad esté en todos los aspectos, en la forma de mirar, de ver, de pensar y de decidir también. Te ruego para que ellos sean fieles, para que nosotros seamos fieles a ti, Señor, y que te reconozcamos como el Creador y como el dueño de todo cuanto existe, y que cada día podamos poner en tu iglesia lo que te pertenece, el diezmo. Bendícenos, Señor, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Hermano Patricio, muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo. El gusto ha sido mío. Vamos a orar mucho por su familia y el lindo ministerio que lleva aquí en la universidad. Pastor Juan, también muchas gracias y nos volveremos a encontrar, por supuesto, pronto ahí en un nuevo capítulo. Y también decirle a cada uno de ustedes, queridos amigos, que Dios les bendiga. Manténgase en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, y nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo aquí en Lecciones de la Biblia.